Hola chicos, Dios les bendiga, mi nombre es Jennifer. Hola a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Caterine y hoy salimos de caminata. Vamos a estar hablando un tema bien chévere que espero les agrade a todos. Así que vamos chicos. Bueno, por acá llegamos, por acá llegamos a uno de los lugares más conocidos por todos en San Rafael y hasta por muchos turistas. Balneario El Trocadero. ¿Qué? Duro. Balneario El Trocadero. Jenny, ¿usted qué? ¿Le daría sustico tirarse de acá? La verdad sí, miedo. Nada más verlo siento como un vacío en la boca del estómago. Entonces literal se tiraría. No, pues, la verdad, no me tiraría. También me da susto, me da miedito. Y muchos creemos que es el planeta el que no puede vivir sin nosotros. Bueno, ya por aquí vamos llegando a nuestro destino, al charco Jamaica. Ve, Kate, mira, hace mucho tiempo, cuando yo estaba muy pequeña, esta casa, sí, porque aquí ya está reconstruida, a mí me producía mucho miedo. O sea, es algo que yo no puedo explicar, sino que, bueno, primero la casa se veía abandonada, descuidada, y tenía como un aspecto tenebroso. O sea, si vemos como todo este camino que hemos recorrido, tiene muchas partes que son muy oscuras. Entonces era esto lleno de maleza, lleno de cosas, y a mí me producía la verdad mucho miedo. Aunque menos mal yo siempre pasaba con mis papás y pues todo normal, pero a mí sí me producía como mucho miedo, y es algo que no puedo explicar. Y de eso es de lo que le queremos hablar a ustedes, chicos, de esas sensaciones, de ese miedo que nos producen a veces tantas cosas, tantos momentos, tantos lugares. Y Kate, ¿vos has sentido miedo en algún momento? Pues la verdad, creo que una de las veces que más miedo he sentido es, yo sé que a muchas personas pues les ha pasado, que dicen que es que una bruja o no sé, pues yo estoy durmiendo y de un momento a otro empiezo a sentir como algo sobre mí que, que no, como que no me deja mover, quiero hablar y no puedo hablar, quiero hacer algo, pero no puedo hacerlo, estoy totalmente inmovilizada, no me dejan mover. Me ha pasado muy poquitas veces, pero una de las veces me pasó, yo vivía en un tercer piso y yo no podía moverme y vivía sola para completar. Y sentí como que esto, pues lo que sea que fuera, como que me cogió, me levantó así acostada, me sacó por la ventana y me soltó. Y sentí como que caí y ya cuando iba a llegar al piso como que desperté. O sea, era un sueño.
¿O es a Pues lo que no llaman como sé. parálisis del sueño? Puede ser, pero yo sentí mucho miedo. Pero, o sea, físicamente, ¿qué te produjo eso? O sea, ay no, yo sentía muchos nervios, o sea, como físicamente, ¿qué crees que te produjo? No, yo sé que yo me desperté súper asustada y en ese momento yo quería hablar con alguien, o sea, con quien fuera. Y me acordé que alguien alguna vez me había dicho que si en algún momento me sentía asustada, que a la hora que fuera que llamara, y llamé a esa persona y estuve hablando, esa persona estuvo tratando de tranquilizarme como durante una hora porque, o sea, el miedo que sentía era terrible, aparte porque eran como las 2 de la mañana y uno que hace a esa hora. No, y para completar vivía sola. Exacto. Sí. Entonces sí, ese día sentí bastante miedo. Cata, ¿y sabes como por qué te preguntaba como qué sentías físicamente? Porque normalmente los seres humanos, cuando vivimos una experiencia de miedo, algo que lleva como todos nuestros sentidos como al límite, nuestro cuerpo físico también siente algo. A veces, digamos, no estamos soñando algo, pero nosotros físicamente también sentimos algo. Y quise como investigar un poquitico como qué puede sentir nuestro cuerpo cuando vivimos como una experiencia de esas. Y vi que bueno, nuestra presión arterial se aumenta, lo mismo que la velocidad del metabolismo, el aumento en la adrenalina y también aumento en la tensión muscular, apertura de los ojos y dilatación de pupilas. Por eso es que muchas veces, o por ejemplo a mí me pasa que cuando yo estoy muy asustada, a mí me dan como muchas ganas de orinar, o sea, como que todo eso y como que se aumenta cada vez más y más. Y a veces uno también ve personas que cuando están asustadas lo que es que le abren los ojos a uno y como que cuando no salen de ese shock se quedan así como con los ojos asustados. Yo creo que tú eres de esas. No, que ahí le iba a añadir que el miedo en algunas ocasiones pasa a ser pánico. Y cuando pasa a ser pánico, se activa pues como algo en el cerebro y por eso es que muchas personas como en ciertas situaciones, cuando deberían estar corriendo, se quedan paralizadas porque el cuerpo, pues las neuronas no se mandan como algunas señales al cuerpo y no es capaz de mover pues como un dedo, no es capaz de mover algo. Entonces Se también son paraliza uno, se sensaciones. queda como inmovilizado, sí, es verdad. También hay como varios tipos de miedo. Está el miedo físico, que es el miedo como a que ese tiene que ver como con la supervivencia, que es el miedo, digamos, a las alturas, el miedo, digamos, a uno practicar paracaidismo. Como el Puedes, miedo a que algo atente contra mi vida. exactamente, es ese miedo como a que me pase algo, que incluso ese mismo miedo nos ayuda en muchas ocasiones porque hace que reaccionemos y que en lugares pues que necesitamos pues salvemos hasta nuestra vida. También está el miedo emocional, que muchas personas creo que, pues, que lo han sentido, que es el que tiene que ver pues como con nuestros sentimientos, con algún ser querido, que yo creo que aquí se incluiría el miedo a perder a alguna persona, a un ser querido, o muchas personas que tienen miedo de perder a su pareja. ¿Alguna vez has sentido algún tipo de miedo así? Pues sí, yo creo que la mayoría del tiempo ese es uno de los miedos que pues, está más presente en mi vida. Pero no sé si de pronto en ese tipo de miedo emocional también, digamos, iría incluido el miedo, la tensión que le da a uno de pronto de declararse o declarársele a alguna persona. Porque ese miedo, por ejemplo, yo lo tuve. Exacto. Es ese miedo como a ser rechazado, a que el sentimiento no sea correspondido. Y creo que muchas personas lo hemos sentido. Otro tipo de miedo, que este sí es ya pues como más espiritual, es el tipo de miedo espiritual, que es el miedo que sentimos pues como muchas personas que buscamos acercarnos pues como más a Dios y tenemos como un miedo y ese miedo como que nos estanca y no nos permite avanzar, no nos permite crecer. Entonces afecta bastante nuestra vida. Y a veces puede pasar
lo he visto que de pronto a veces el miedo espiritual también se puede conectar, digamos, con el miedo emocional, que es también como ese miedo, por ejemplo, a veces uno como cristiano uno también tiene como la responsabilidad de llevar el mensaje y uno a veces en medio como de su miedo de pronto a ser rechazado, uno como que se limita y no le habla a una persona que uno cree que necesita de Dios, como por ese miedo a ser rechazado, entonces pone de una como esa barrera y eso afecta mucho, claro, porque pues se está perdiendo un alma que nosotros podemos ayudar. Y hablando como de todo ese tipo de miedos, también existe algo que ya serían como las fobias, que es ese miedo a la oscuridad, miedo a los animales, a los insectos, miedo a los jefes, miedo ya como a muchas otras cosas, que el miedo a nadar, miedo como a muchas otras cosas, circunstancias que de pronto se ven como más presentes en nuestra vida. Muchas personas sentimos muchísimas fobias. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Pero bueno, ya de aquí vamos para otro lugar donde donde les vamos a seguir hablando y contando un poquitico más de este sentimiento que nos produce tantas cosas. Así que vamos. Bueno, Jenny, allí estábamos hablando de unos miedos que son naturales, pero hay otros tipos de miedos que pues también son unos de los que estábamos hablando ahorita, que nos alejan de Dios, que no nos dejan crecer. Y de esos miedos es que les vamos a estar hablando. Así es, Kate, pero primero queremos contarles una historia y después les vamos a contar cómo podemos superar estos tipos de miedo. Así que estén pendientes. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. De este pasaje queremos resaltar dos cosas. La primera es cuando Jesús se dirige a ellos en medio de su miedo y les dice, ánimo, soy yo, no teman. En este pasaje, en esa parte donde Jesús les habla a ellos, Jesús se identifica con ellos, les dice, hey, no tengan miedo que yo estoy acá. Y de una u otra manera les da un enfoque, o sea, no pongan su mirada en la tormenta, sino que fíjense en mí, yo estoy acá, estén tranquilos. Entonces, les di un enfoque en el cual mirar para ellos, para que se distrajeran de la tormenta. Y segundo, es cuando Jesús lleva a Pedro a caminar sobre las aguas. Ahí vemos que Jesús, al salir de la barca, está enfocado, es en Jesús. Pedro está caminando tranquilamente, ¿por qué? Porque tiene su mirada puesta en él. Pero cuando ya Pedro empieza a notar que, que la tormenta sigue, que todo está, o sea, pierde su mirada a Jesús y empieza a mirar las aguas, la tormenta y todo lo que está a su alrededor, Pedro empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque perdió su enfoque, perdió la mirada que tenía Jesús, empezó a perder como la confianza que tenía puesta en él y empezó a hundirse. Ahí es cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Qué poca fe. Entonces vemos que cuando nosotros pasamos también por momentos de dificultad, pasamos por esos momentos que nos producen tanto miedo, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, estamos confiados de que, bueno, estamos atravesando una tormenta, estamos atravesando momentos quizás de dificultad, pero si Jesús está ahí con nosotros y nosotros tenemos la mirada enfocada en Él, esos problemas y esas dificultades, aunque están presentes, quizás no se sienten o no nos atormentan tanto, más que si nosotros perdemos el enfoque de Jesús, las tormentas, los problemas, las dificultades, el miedo empieza a ahogarnos, empieza a paralizarnos, como lo decíamos ahorita hace un momento.
Cuando nuestro enfoque está en las cosas del mundo, en las cosas de aquí, en las tormentas, en los problemas, cuando nuestro enfoque está en esas cosas, por eso sentimos miedo, por eso muchas veces no podemos como superar algunos obstáculos porque nos enfocamos en ellos, mientras que si nuestro enfoque está en Jesús, en esa persona que está ahí, que existe, que es real, que es más real que nosotros, entendemos que Él está ahí para ayudarnos en todo momento y si mantenemos nuestro enfoque en Él, vamos a poder superar los miedos que tenemos, vamos a poder crecer, vamos a poder avanzar y lograr hacer aquellas cosas que queremos. ¿Cómo podemos lograr vencer el miedo? Pues lo primero que tenemos que hacer es transformarnos internamente, transformar nuestro corazón. Si nosotros le entregamos a Dios nuestro corazón, si nosotros transformamos primero lo que tenemos adentro, podemos empezar a avanzar. Ese es un inicio, ese es un pequeño paso. Después de nosotros transformar nuestro corazón, que eso no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se va dando pues con el tiempo, ya le tenemos que entregar o rendir nuestra vida a Dios, humillarnos ante Él, rendirle todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, rendirle a Él toda nuestra vida. Cuando le rendimos a Él todo, ya estamos un paso más cerca de lograr vencer esos miedos. Y lo tercero que necesitamos, mientras nosotros más nos acerquemos a Dios y más le rindamos nuestra vida a Dios, más vamos a recibir de su Espíritu Santo y vamos a tener sus frutos. Y uno de ellos es la fe, esta fe que nos ayuda a vencer todos nuestros miedos y a lograr lo que nos propongamos. Incluso ahorita vamos a ver si esa fe nos hace también caminar sobre el agua. Llegó el momento de probar nuestra fe. William ya perdió, ya estaba por allá hundido. De pronto un pie tiene más fe que otro. Bueno, muchachos, y ya como para concluir, queríamos decirles que el miedo es un obstáculo que nos impide crecer espiritualmente. El miedo es un enemigo de la fe, que no permite que nosotros avancemos espiritualmente, que no permite que nosotros tengamos un crecimiento significativo, incluso en áreas personales, en nuestra vida espiritual, impide que nosotros prediquemos, impide que nosotros nos acerquemos mucho más a Dios. Por eso la invitación es que pongamos nuestra vida enfocada en Cristo, que es Él quien quita todo miedo, que es quien quita todos esos temores que nos impiden a nosotros crecer, que nos impiden a nosotros avanzar y que fortalezcamos nuestra fe a través del Hijo de Dios. Eso, y como dice Jenny, no solamente afecta nuestra fe, sino que afecta también nuestras relaciones con nuestros familiares, afecta nuestro trabajo, nuestra vida profesional. Entonces estos miedos afectan muchas partes de nuestra vida. Pedro es recordado porque caminó en el agua y se hundió. Incluso muchos lo juzgan por esto, porque se hundió, pero aparte de Jesús, Pedro es el único ser humano que ha podido caminar sobre el agua. Nosotros ya lo intentamos y no pudimos. Entonces nosotros necesitamos ser como Pedro, pero no cuando se hundió, sino cuando él mantuvo su mirada en Cristo y caminó sobre el agua. Bueno, chicos, y vamos a hacer entonces una pequeña oración para terminar con este tiempo, con este mensaje que tuvimos. Amado Dios, te damos gracias a ti, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, por lo que pudimos aprender hoy, Señor. Te pedimos a ti, Dios de los cielos, que seas tú quitando esos miedos, Señor, esos temores, Dios, que nos impiden avanzar, Dios mío, que nos impiden crecer espiritualmente, Señor, y pedimos que sea tu presencia, que seas tú, Señor, quien esté en nuestras vidas, Dios, y que nuestra mirada se enfoque en ti, Dios de los cielos, y que seas tú siempre dándonos una dirección, Dios mío, y un camino al cual seguir, Padre amado. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. Amén y amén.